tal amigos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta primera emisión de Al Grano, este espacio en video digital que hacemos en la plataforma Agenda Propia con la intención de traerles a los mejores de verdad especialistas en temas laborales para que platiquen con nosotros de todos los temas al momento. Saludo con gusto a Carlos Carral. Vamos a estar el día de hoy con un invitadazo de lujo, pues la primera emisión, como no tiene que ser, con un gran invitado, con el licenciado Alejandro Velázquez Méndez, abogado laborista y apoderado legal del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Muy buenos días. Hola, licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias a ustedes. A sus órdenes. Gracias. Y amigos, más allá de todos los cargos que pueda tener, la experiencia que él tiene en el ámbito laboral y todo lo que ha hecho para que hoy se pueda tener una libertad sindical, es gracias a él y vamos a platicar el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Licenciado, bienvenido, buen día. Buenos días. Pues una persona con toda la experiencia en el ámbito profesional. A usted le ha tocado ver esta parte del México donde los derechos laborales estaban muy restringidos, tanto en el apartado A como en el apartado B, prácticamente muchos años con un solo sindicato, sin la posibilidad de poder constituir otro. Usted ha sido de los precursores como profesionista, precisamente en que se abra esta limitante. Yo creo que el tema obligado del día de hoy, desde luego, tiene que ver en mucho con la reforma a la Ley Federal del Trabajo 2019, porque obviamente toca temas relativos a los derechos colectivos del trabajo. Para abrir juego, si nos lo permite, ¿está cumpliendo la reforma a la ley con esto que ha venido hablando la Secretaría del Trabajo? ¿Se están democratizando realmente los sindicatos? Híjole, esa es una pregunta muy importante, muy interesante, porque si partimos de lo que es la esencia de la libertad sindical, que establece el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT, que habla sobre la contratación colectiva, tenemos varias hipótesis. La primera es, si hablamos de libertad, no es una libertad absoluta, no es una libertad restringida o una libertad a medias. Es un ejemplo que yo siempre les he dicho a todos los trabajadores y a los sindicatos que represento, que el gobierno de alguna manera limita lo que es la libertad sindical. Es decir, dice la propia ley en la reforma actual que, por ejemplo, en el apartado B, que estamos hablando de los controladores de tránsito aéreo, en el artículo 69 de la ley burocrática, que todos los trabajadores pueden y tienen el derecho de formar sindicatos sin intervención alguna. Dice, sí, espera. Sí te doy esa libertad, pero además tienes que cumplir con A, B, C y D. Entonces ya no hay libertad. O me das la libertad, o me la limitas, o me la restringes. Entonces, si hay libertad, debe ser absoluta o es parcial. En el caso concreto, en las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo, dice: todos los sindicatos tienen derecho a la libertad sindical, pero, como dice el programa cómico, pero tienes que hacer esto y esto, y entonces ya no hay una libertad. ¿Por qué? Porque me estás restringiendo a varias cosas. El secretario general, de acuerdo con la toma de nota que le dan, es el representante del sindicato. Dice, no, pero ahora ya no nada más tú tienes que ser, ahora tiene que ser el 30% de los trabajadores quien te valide como su secretario. A ver, entonces, para que yo me afilie a un partido político, me tiene que validar ese mismo partido, o quién va a validar
al representante de ese partido, nosotros los ciudadanos. O sea, esa es la contradicción que hay. Hay una contradicción absoluta entre lo que dicen y la realidad. La realidad es que el secretario general es quien tiene la representación de un sindicato. Es como el administrador único de una empresa. ¿Quién lo representa? Pues el administrador. ¿Quién representa al sindicato? Pues el secretario general. No, ahora ya no. Dice el TEMEC. El TEMEC que firmó nuestro gobierno es un tratado que atenta a la libertad sindical, a la contratación colectiva, a la libertad del secretario general como representante. Porque ahora ya tengo que ir con 30 trabajadores para negociar el contrato colectivo. ¿Qué es lo que quiere el TEMEC? El TEMEC lo que quiere es que los trabajadores de México no vayan a trabajar a Estados Unidos. Ese es el objetivo. Dos, que las empresas de Estados Unidos no vengan a nuestro país por la mano barata, por la mano de obra barata. Es una ventaja total en contra de nuestra autonomía e independencia. Tanto que profesa nuestro gobierno que el derecho ajeno a la paz. Aquí hay una pero verdadera intromisión de Estados Unidos en nuestro país y en nuestra jurisdicción, en nuestras leyes. Pero todo está disfrazado como libertad sindical, nos lo han vendido como libertad sindical, que esta reforma al fin, gracias, todos tenemos representación, nos engañaron. Claro, que es un engaño, porque vuelvo a insistir, la libertad, o es libertad, o no hay libertad. ¿Puedo yo elegir libremente a mi representante o no lo puedo elegir? Y dicen, pero para que tú elijas a tu representante, tiene que ser por voto libre, directo y secreto. Nada más que mal. Entonces, ¿dónde está mi libertad? Si ahorita decimos, ¿no sucede que el propio gobierno ha hecho consultas a mano alzada? Esa es libertad sindical. ¿Esa sí es libertad? Claro. Y la de nosotros no es libertad. Claro. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces ellos hablan de una cosa y hacen otra. Para ellos sí es libertad sindical cuando hacen todos sus eventos políticos. Pero para los sindicatos, para los trabajadores, no puede haber libertad de yo escoger en este momento, sin necesidad de hacer voto libre, directo y secreto, en este momento voto porque usted sea la secretaria general. Todos estamos de acuerdo, esa es libertad, porque así venía siendo y así está establecido en el convenio 87, en los artículos 2 y 3 de ese convenio. Licenciado, pero ¿no cree que también no es de gratis que se hayan hecho estas modificaciones? Porque la vida sindical tampoco era tan transparente ni tan libre. O sea, sí había como que tratar de regularla un poco más, a lo mejor no simulando, pero sí necesitaba cierta regulación. Le voy a explicar algo bien importante del gobierno. Planeación. Claro. Lo que usted comentaba hace un rato. Es como en el hogar, si no hay un orden, no hay autoridad, pues saca lo que quiera, cada quien haga lo que quiera. ¿Qué pasa actual? ¿Quieres hacer manifestaciones? Pues hazlas. ¿Quieres hacer? Pues haz lo que quieras. ¿Quieres golpear a los policías? Pues golpéalos. ¿Por qué? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no quiero hacer nada, porque no soy responsable. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué está pasando con todo lo que estamos de inseguridad y todo? No es fácil echarle la culpa a todo el mundo. Pero pero yo ya estoy aquí y yo ya debo de resolverlo yo. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo en lo que estaba pasando con el sindicato de controladores? Si me permiten entrar. Sí, claro, por favor. Porque si no vamos a empezar a discutir cosas que yo estoy en contra totalmente. La ley, esta nueva ley federal del trabajo es inconstitucional. Y los jueces, los magistrados y la corte lo saben. Pero no van a mover un dedo. Pero no van a mover un dedo, ¿por qué? Porque estamos sometidos a... Fíjense nada más que incongruencia. Dice la ley, primero el tiempo, primero el derecho.
El convenio de la OIT, el 87, nace en 1948. El TEMEC acaba de nacer. Entonces, primero deberían de ver si efectivamente no afecta ese convenio al anterior. Pero no les importa. ¿Por qué? Porque quieren que ganemos $18 la hora. Nada más que nuestra economía no puede dar para eso. No estamos en Estados Unidos ni en Europa. Claro. Pero estamos sometidos a Estados Unidos. Ahí viene el problema. Entonces, al estar sometidos, no pueden defender nuestra propia autonomía. Entonces, ¿dónde queda nuestra independencia, nuestra autonomía? Y les comentaba yo hace rato, nos costó una revolución para tener el artículo 123. Y actualmente, con las reformas que han hecho a la ley, los han hecho nugatorios en 2 patadas. ¿Dónde están todos los derechos de los trabajadores y qué costó una revolución? Cero. ¿Y qué pasa con la justicia pronta y expedita que no existe? No existe. Desde hace 200 años con Morelos y Pavón. Y que todo el mundo lo usa, sí, la justicia y bla, bla, bla. No es cierto, no existe. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a todos al gobierno. El gobierno es el que maneja todos los tribunales y todos los juzgados, y todo, la corte, maneja todo. Sí. ¿Por qué? Porque el salario de todos los funcionarios emana de la Secretaría de Hacienda, pues el propio gobierno. Claro. ¿Cómo le voy a pegar si yo trabajo con usted? ¿Cómo le voy a hacer a usted un emplazamiento de huelga? Claro. Estoy loco, Claro. ya no voy a comer. Por eso los jueces no pueden afectar los intereses del gobierno. Claro. Entonces, hasta que no sea independiente de los tribunales, que realmente impartan justicia, se puede hacer. Licenciado, traigo una lista de 6 temas que ha tocado, muy interesantes, pero creo que hay uno importante que va a servir para la transición al tema que también nos interesa tocar con ustedes, los controladores aéreos, porque de alguna manera la inclusión de esta idea en torno a los derechos humanos un poco permite la apertura un tanto en el derecho del trabajo para que existan otras organizaciones que puedan representar. Ya este tema de los sindicatos únicos se empieza a diluir y de alguna manera este sindicato de controladores aéreos parte de esa posibilidad, de estos cambios que se dan, yo diría, en el país de los 80s para acá, con la inclusión ya de esta idea de los derechos humanos llevado al tema del derecho del trabajo. Y siempre se lo hemos comentado a muchos sindicatos con los que tenemos la oportunidad de trabajar. Ustedes no están poniendo atención en el tema de los derechos humanos. Planean mucho, tienen muchas reuniones, hablan de programas de acción en lo local, pero ¿cuál es el efecto real de los derechos humanos en el respeto primero de estos derechos y en que ustedes no se vayan dividiendo? Porque como decía también hace un ratito Cintia, hablaba de la libertad sindical como el parapeto de algo que están escondiendo y nos lo venden como tal. Y yo diría que el problema de este tiempo es que bajo la idea de libertad nos venden muchas cosas que en realidad no lo son. ¿Cuál sería su postura o cuál sería, mejor dicho, su opinión relativo a los derechos humanos en el mundo del trabajo hoy y lo que se pudiera venir en los siguientes años? Porque llevamos una reforma importante de 2012, la de 2019, muchas organizaciones dicen pues hasta ahí vamos a llegar y yo creo que en los siguientes años no van a parar en reformas a la Ley Federal del Trabajo y yo creo que en algún momento inclusive modificar el artículo 123 de manera total, ¿no? ¿Qué opina usted sobre este tema? Los derechos humanos de los trabajadores siempre han sido violados por los propios líderes sindicales, pero por una razón muy simple, porque yo siempre he comentado que si en algún momento el gobierno que sea, se apegara a lo que establece nuestra Constitución y hablar de un salario mínimo que permita vivir, tener casa, comida, sustento y educación. Como eso sucedía, si me lo permite hacer una reflexión, que a lo mejor ustedes no estaban todavía, en 1970,
un salario mínimo alcanzaba. Pero con el paso del tiempo, las economías o lo mal planeado, e insisto, los funcionarios son los que están actuando mal en aquel entonces, porque daban y daban y daban y daban. Y eso nos llevaba a una inflación. Y esa inflación y los derechos humanos de todos los trabajadores se han visto conculcados porque no se da cumplimiento simplemente a las condiciones generales de trabajo. A la ley no se les da inclusive lo que establece la ley o los puntos mínimos que establece la ley. Porque los derechos humanos hay que considerarlos como una esencia del trabajo, estabilidad en el empleo, estabilidad en la familia y una estabilidad en la sociedad. Esos derechos humanos que inclusive establece el artículo 1 y el artículo 5 de la ley de amparo, que ahora se permite conceder los amparos en base a la violación de los derechos humanos, es precisamente de las violaciones cometidas por el gobierno y por las empresas en contra de los derechos laborales de los trabajadores, que no han sido combatidos por los propios funcionarios. Si usted se da cuenta, en el gobierno, todos los secretarios generales son cobrecuotas. No me les interesa cobrar cuotas, sus licencias, y si quitan a los trabajadores o los cobran a los trabajadores, como actualmente en el gobierno de la Ciudad de México hay más de 10 o 15 mil trabajadores que están en la nómina 8, que están considerados como trabajadores, pero sin derechos. Sobre la famosa lista de rayas. Sí, señor. Entonces, a ver, entonces a mí me hace chidas muchas cosas el cerebro, que digo, a ver, no puedo entender si la ley federal de los trabajadores establece que solo hay dos tipos de trabajadores, de base y de confianza. No hay más. Estos, los gobiernos, inventan nóminas, inventan plazas, inventan tabuladores, como pasa en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Licenciado, aprovechando, para preguntarle sobre el sindicato de controladores de tránsito aéreo. Los últimos años les ha pasado de todo. ¿Cómo están ahorita? ¿Para dónde van? Con todos estos cambios que ha habido, por ejemplo, el nuevo aeropuerto, de alguna u otra forma también los ha movido en su operación. ¿Cómo están ahorita? La situación de los controladores de tránsito aéreo es el sindicato más importante del país, yo creo. ¿Por qué? Son 900 trabajadores, máximo 1000, pero 1000 trabajadores que si se separaran o hicieran una huelga, que no es el caso, ni se pretende, pararían el mundo. Claro. Pero por eso digo que es el más importante, no por el número de trabajadores. Y además su especialidad es totalmente muy grande, porque manejar toda esta situación actual, resulta de que el sindicato ha sufrido con la libertad sindical, inclusive se logró abrir dos sindicatos. Luego nos dijeron, está prohibida la reelección. Eso me lo dijo el magistrado presidente en aquel entonces. ¿Y dónde dice eso? No, pues en la ley. Y la libertad sindical, demandé la inconstitucionalidad, no la concedieron, aunque ahorita todavía está establecida que está prohibida la reelección. Es inconstitucional. Ya logré la inconstitucionalidad de ese artículo. Sin embargo, todavía está. ¿Me entienden? Bueno, el artículo 1 de la propia ley burocrática es inconstitucional y lleva 20 años sin que lo quieran tocar, ¿no? Ah, sí. Bueno, y resulta de que ganamos la reelección, reelegimos en aquel entonces a Raúl Campilla. Eso logró que todos los sindicatos se reeligieran. Todos los sindicatos que quisieran se reelegieran. Bueno, pues hasta la fecha se fuera ya no se religió.
y es un derecho constitucional y que pasa en la libertad sindical, como estoy hablando. No juzgo si es correcto o incorrecto, porque quien depende de ellos son los trabajadores, no es el propio líder. Yo me propongo, pero si me eligen, pues qué bueno, y si no me eligen, pues, y si me eligen es problema de ustedes, no mío. Bueno. Pero pasa el tiempo y Raúl Campilla deja de ser secretario general, viene Ángel Iturbe, después viene actualmente José Alfredo Covarrubias, nuevo secretario general, pero quiere regresar Raúl Campilla y dice, la gente dice, no, ya no, muchas gracias por tu participación, porque nos constituiste, hiciste, pero ya no queremos nada contigo. ¿Está bien? Pero resulta de que ahora creo que se llama Víctor, el director general de CENIAM, es compadre o amigo de él, lo jala junto con los que eran miembros del comité ejecutivo, Raúl Campilla, Raúl Luján y Gustavo, que era el tesorero, y que ahora son funcionarios de la SCP, bueno, de CENIAM, pero ahora están en contra de los controladores y empiezan a correr a controladores, corren a Covarrubias y a Ángel, quieren deshacer al sindicato, demandan la cancelación del sindicato, la SCT, pero claro, por conducto de ellos. O sea, CENIAM es un órgano desconcentrado, sin personalidad ni patrimonio propio, bueno para nada. Bueno, para captar la lana. Porque eso es lo que hace. Tal es así que ahorita actualmente estos grupos, este grupo, dice las condiciones generales de trabajo exclusivas de los controladores, que ningún empleado de confianza puede laborar tiempo extra o hacer las funciones del controlador, salvo fuerza. Muy necesario, fuerza mayor. Sin embargo, con la pandemia descansan a los controladores, ponen a hacer tiempo extra a puros funcionarios de confianza. ¿Y cuánto creen que ganan al año, al mes? Por tiempo extra nada más. $1 millón. ¿Cómo la ven? ¿Entre cuántos? Son como 15 o 20 al mes. ¿Por qué? Por el salario que cada uno de ellos gana. Claro. Que vivos, ¿no? Cosas que pasan en este país. Ya lo demandé. Ya está demandado ante el tribunal. Estamos pidiendo la destitución. Hemos hecho denuncias al OIC, que es lo mismo, vuelvo a lo mismo. Todo el gobierno está coludido. Cuando ustedes meten una queja ante el órgano interno, es perder el tiempo, porque no pasa nada. Nada más le dan la vuelta y dicen, sí, ya, pórtate bien, no pasa nada. O nos cubre. Claro. Pero se cubre el pelo. Y actualmente ya ganamos el amparo ante el 13º Tribunal Colegiado, en donde ya les ordenaron que fue un despido injustificado y los van a reinstalar. Los dirigentes actuales están despedidos injustificadamente. Los despidieron por parte de ellos, es un grupito. Quienes fueron sus compañeros pasaron a ser victimarios. Hagan de cuenta ustedes dos, y luego el que sea, ataca al otro. Sí. Tocamos madera, pero creo que no es madera. Y la sigue así. Pero qué padre, ¿no? Entonces los controladores son el sindicato que ha ido siempre a la vanguardia en cuanto a los derechos, en cuanto a los derechos humanos de los controladores, ver mejores condiciones. Inclusive si ustedes se dan cuenta, todos los días hay fallas en el sistema de radares, cosas por el estilo, en donde los propios controladores tienen que subsanar para que no exista ningún accidente. Claro.
En el caso del aeropuerto, el nuevo aeropuerto, nunca fueron tomados en consideración el sindicato. El sindicato de controladores jamás fue tomado en consideración para tomar opinión, que ojalá y pronto, ojalá y podamos aquí, con ustedes, hacer una entrevista para que sepan todas las anomalías que hay con el aeropuerto, sobre todo en las vías aéreas, porque están mal calculadas. O sea, lo hicieron, vuelvo a lo mismo. Y yo estoy de acuerdo que hay que hacer las cosas, pero hay que planearlas bien. Si las planeamos bien, salen. Pero si las quieren hacer ahí se va, ahí están todas las consecuencias que están pasando. Licenciado, con esta claridad que usted tiene y ya un tanto para cerrar esta emisión, con esa claridad que usted tiene de lo que ha ocurrido desde hace muchos años con el mundo de la regulación de las relaciones laborales, ¿qué es lo que sigue en los próximos años? Así como vamos, ¿qué es lo que sigue en cuanto a la modificación a la Ley Federal del Trabajo particularmente y el artículo 123? Pues bien, yo creo que lo que sigue, desde mi punto de vista, es otra revolución para que pueda regresarse al artículo 123, porque son derechos tan avanzados que en su momento, mundialmente, nadie tiene esos derechos. Si ustedes se van a Estados Unidos, quien maneja todo es la lana. ¿Quién es la lana? El patrón. Ahí lo que cuidan es la lana. Ahí no cuidan a los trabajadores. Los trabajadores no tienen representación laboral alguna. Los sindicatos sí existen, se llaman unions, pero no sirven para nada. No pueden hacer huelga, pueden hacer paro, pero no. Ustedes, cuando un trabajador en Estados Unidos la corren, no pasa nada. No pasa nada porque no tiene derecho a nada. Solamente cuando no les pagan el aguinaldo o no le pagan horas extras. Pero eso no se maneja ante los juzgados. Por eso aquí en México hicieron juzgados, porque querían hacer igual que en Estados Unidos. Están mal. ¿Por qué vamos a copiar lo que no funciona allá? Aquí sí funciona, pero así estamos. Pues licenciado, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que este tema que nos comenta de lo que está ocurriendo al interior del Sindicato de Controladores Aéreos es muy importante. Ojalá y pronto pudiera estar usted, desde luego, con los dirigentes que fueron despedidos, para que nos comenten su caso en particular, desde luego, de todo lo que han vivido y adicionalmente también lo que está ocurriendo ahorita en torno al nuevo aeropuerto. Y adicionalmente hay que comentarlo, el licenciado tiene una historia musical por ahí que también sería muy interesante poderla platicar. Entonces creo que tenemos 2 citas pendientes con usted. Y pues muchísimas gracias, Cintia. Gracias. Como siempre es un honor. Les pedimos que nos acompañen en la siguiente emisión de este programa de Agenda Propia, Al Grano. Síganos por favor en nuestras redes sociales, no se van a arrepentir. Vamos a tocar, como pueden ver, temas muy interesantes y evidentemente las ideas serán de mucho contraste, pero quienes tienen la mejor opinión son ustedes. Muchísimas gracias.